orgulloso hace su ingreso a este recinto el señor presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, general Juan Urbano Revilla, acompañado de los señores que conformarán la mesa de honor. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Por favor, tomar asiento. Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos reunidos para ser partícipes de las actividades institucionales por el 79º aniversario del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. El Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú es una institución oficial sin fines de lucro, reconocida mediante Decreto Ley 11.216 del 2 de diciembre de 1949, encargada de investigar, estudiar y difundir los acontecimientos de carácter histórico-militares y nacionales, cuyo estatuto es refrendado por los Ministerios de Defensa e Interior y aprobado por Decreto Supremo firmado por el señor Presidente de la República. Acto seguido se procederá a la apertura de la Asamblea por el señor General de Ejército Peruano, Juan Urbano Revilla, Presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Damas y caballeros, en nombre del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y por delegación del decano del Comité de Número, señor General de Brigada Germán Hamann Carrillo, quien se excusa no poder estar presente, tengo la complacencia de declarar aperturada la presente Asamblea de Número con motivo de la inauguración de miembro del número y además la conmemoración del 79º aniversario institucional del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Se da inicio a esta ceremonia entonando las notas de nuestro himno nacional. Que la patria al Eterno elevó.
¡Viva el Perú! ¡Viva! Pueden tomar asiento. El acta de la sesión de miembros de número pasada ha sido enviada a los numerarios que se encontraron asistentes y a todo el cuerpo académico del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, y se ha recibido por respuesta la conformidad del contenido del acta. A continuación, se procederá a la presentación del candidato a miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, señor doctor historiador José Demetrio de la Puente Brunque, acto que estará a cargo del señor doctor Richard Caccione Améndola, numerario del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Muchas gracias, señor seminario. Estimado señor presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, general Urbano Rivilla, el contraalmirante Fernando Grau, el general de división Luis Alcántara y el doctor Ernesto Blume, nuestro asesor legal. Miembros de números y miembros correspondientes del Centro de Estudios Histórico-Militares, miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, damas y caballeros, les damos la bienvenida. Para una institución cultural que investiga historia, literatura u otros campos, como es el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, siempre es un placer incorporar nuevos miembros correspondientes y es un honor y privilegio de incorporar nuevos miembros de número. Los miembros numerarios en el Centro de Estudios Histórico-Militares son limitados a 50 personas, 30 militares y 20 civiles. Esta noche tenemos el honor de incorporar un distinguido historiador y docente universitario, una persona que ha hecho una rica contribución a los estudios históricos del Perú, doctor José de la Puente Brunque. También viene a nuestras filas con un atributo que solamente una otra persona en nuestros 79 años de vida institucional ha podido cumplir. Él es hijo del destacado historiador y profesor universitario doctor José Agustín de la Puente Candamo, que también fue miembro del número de nuestra institución. Tal vez con nuestro nuevo miembro de número y la señora María Bonilla de Gaviria, hija del fundador del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, el general Manuel Bonilla Castro, hemos establecido precedentes para futuros hijos y hijas de nuestros distinguidos miembros de número, de seguir a sus padres. Doctor José de la Puente Brunque nació en Lima en 1961. En 1984 fue licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, en España. Y en 1990 recibió su doctorado en Historia de la misma casa de estudios. En 2000 recibió su bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor de la Puente tiene una larga historia de docencia en instituciones como la Escuela Superior de la Guerra Naval, la Academia Diplomática del Perú y la Universidad del Pacífico. Pero es en la Pontificia Universidad Católica del Perú donde desempeñó la docencia por los últimos 25 años. Ha tenido varios puestos de profesorado y en 2017 fue nombrado decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, donde sigue siendo profesor de Historia. Doctor de la Puente Brunque es autor de los libros Encomienda y Comenderos en el Perú, Estudio Social y Político de una Institución Colonial. Fue publicado en Sevilla en 1992.
y Los hombres del mar, la Marina de Guerra en la historia del Perú, Lima, 1994. También es coautor o coordinador de 8 libros más entre 1995 y 2017. A esta lista tenemos que añadir el libro de homenaje a su padre, Dr. José Agustín de la Puente Candamo, que fue publicado hace poco. Es autor de 43 textos muy impresionantes en libros colectivos y 29 artículos publicados en revistas académicas. Sus obras han generado al menos 16 reseñas bibliográficas. Es recipiente de 7 premios y distinciones nacionales e internacionales, como el Premio de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Perú en 2008. La Cátedra Ernesto de la Torre Villar en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de México en 2012. Fue nombrado investigador afiliado al David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard para los años 2004-2005 y Fellow de John Carter Brown Library, University of Brown en Providence, Rhode Island, también en estos años, entre otros. Y la lista es muy impresionante. Es miembro de 15 entidades académicas en el Perú, España, México y Argentina, que incluye el prestigioso Instituto Rivagüero en Lima, donde fue elegido su director por 2 periodos. Al doctor de José de la Puente Brunque le damos la bienvenida. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación del trabajo del señor doctor historiador José de la Puente Brunque con el tema Reflexiones sobre militares e historia en el Perú del siglo XIX. Queda en el uso de la palabra el doctor José de la Puente Brunque. Muy buenas tardes, señor presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, distinguidas autoridades, señores miembros de la Junta Directiva, señores miembros del número, miembros correspondientes, señoras y señores. Ante todo, quisiera agradecer las generosas palabras del doctor Richard Cachone en su presentación y quisiera también comenzar mi intervención diciendo que es para mí un honor ser recibido como miembro del número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Es esta una institución de larga trayectoria y a la que debemos el haber impulsado importantes iniciativas académicas y de investigación en torno a la historia del Perú y en particular en torno a la historia militar. Este honor es especialmente apreciado por mí, considerando, como ya lo dijo el doctor Cachone, la vinculación que mi padre, José Agustín de la Puente Candamo, tuvo con esta corporación, de la cual fue un miembro de número muy activo. Entrando al tema de mi presentación, titulado Reflexiones sobre militares e historia en el Perú del siglo XIX, debo decir, para comenzar, que no fueron pocos los militares que en el siglo XIX se dedicaron a escribir sobre historia en el contexto de un siglo en el que el interés por el conocimiento del pasado peruano fue muy intenso, coincidiendo con la fundación de la República, con la exaltación del espíritu nacional y con el consecuente propósito porque se elaborara una completa historia del Perú, una historia del Perú integral. Esa fue la idea, el propósito de muchos intelectuales en el siglo XIX. Para el siglo XIX no podemos hablar todavía de historiadores profesionales o académicos. La historia como disciplina académica estaba por entonces naciendo en Europa, y a quienes escribían sobre historia en el Perú podríamos considerarlos desde nuestra perspectiva actual como aficionados. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, fue apareciendo el interés por el rigor metodológico. Fueron surgiendo las discusiones sobre las fuentes en el trabajo del historiador. Fueron suscitándose discusiones sobre si el historiador podía llegar a la verdad. Hay, por ejemplo, varios artículos periodísticos del siglo que se pueden encontrar en las hemerotecas en el siglo XIX, donde se discute eso, hasta qué punto el historiador puede conocer la verdad, ¿no? Y fue creciente el interés por la incorporación en los textos del aparato crítico,
a medida que iban llegando al Perú las nuevas nociones de metodología en la investigación histórica. En un trabajo que vengo desarrollando, he podido identificar a 21 escritores de historia que tuvieron grado militar en el siglo XIX. No son pocos, no son pocos. Sin embargo, quiero destacar de modo especial a 4 de ellos por su especial significación. Y estos 4 son el general Manuel de Mendiburu, el coronel Manuel de Odriozola, el coronel Mariano Pagador y el teniente coronel Juan Basilio Cortegana. Es decir, quisiera centrar mi presentación en presentar estos 4 personajes y hacer algún tipo de comparación entre ellos y ponderar su importancia. ¿Qué tuvieron en común estos 4 personajes, además de la carrera militar y además de su interés por la historia? Los 4 nacieron en la primera década del siglo XIX. Cortegana nació en 1801, en Celendín, Cajamarca. Y los otros 3 nacieron en Lima. Odriozola en 1804, Mendiburu en 1805 y Pagador en 1809. Además, otra cosa que los une, para la época los 4 fueron bastante longevos. Odriozola murió a los 85 años de edad, o sea, fue sumamente longevo. Mendiburu murió a los 80, Cortegana a los 76 y Pagador a los 66, pero igual fue una edad bastante avanzada para la época. Y 3 de ellos combatieron en las guerras de la independencia, Mendiburu, Odriozola y Cortegana. Pagador nació en el año 9, con lo cual era muy joven, ¿no? Si bien en el mismo siglo XIX hubo más militares que escribieron sobre historia, estos 4 personajes pusieron un especial interés y dedicaron sustancialmente mucho más tiempo que los demás a escribir sobre historia o a publicar textos históricos. Con todo, si revisamos los periódicos limeños de entonces, podemos encontrar menciones reveladoras del interés de no pocos militares por el estudio de la historia y de cómo ese interés era apreciado por la sociedad. Es decir, son numerosos los sueltos, recortes de periódico donde se señala, se pondera cómo hay una serie de militares interesados por la historia. Por ejemplo, en una nota editorial del diario La Patria del 24 de octubre de 1874, se ponía de relieve que había militares peruanos que, cito, de algún tiempo a esta parte rebuscan los archivos públicos y andan a caza en las bibliotecas particulares de documentos preciosos para salvar del olvido los antecedentes históricos de América. Fin de la cita. Mendiburu, el más conocido de los 4, fue, como sabemos, un personaje muy importante en la vida política peruana del siglo XIX. Participó en conflictos internos y externos, ocupó importantísimos puestos públicos, entre otras cosas fue varias veces prefecto, varias veces ministro de Estado. Con una vida tan intensa, logró darse el tiempo no solo para escribir su célebre diccionario histórico-biográfico de Perú, sino también unas biografías de generales republicanos y otros escritos. Con la intensidad de la vida de Mendiburu, digamos, asombra, ¿no?, el poder ver cómo pudo producir tanto. Odriozola, por su parte, desarrolló también una intensa carrera militar, aunque no tan prolongada como la de Mendiburu, ya que a partir de 1860 decidió dedicarse de lleno a la actividad intelectual, gracias a lo cual publicó los 10 volúmenes de documentos históricos del Perú y los 11 volúmenes de documentos literarios del Perú, con los cuales dio a conocer muy importantes fuentes para el conocimiento del pasado peruano. De los 4 personajes que estudiamos, el coronel Pagador, Mariano Pagador, fue el que tuvo una trayectoria en la que la dedicación a la vida militar no fue tan intensa. Por ejemplo, tuvo que recurrir al periodismo para sostenerse económicamente. Además, vivió durante algunos años de la década de 1830 en Chile, donde formó una familia. Sin embargo, para fines de esa década ya estaba de regreso en el Perú, luego de separarse de su esposa. Se dedicó sin éxito a actividades comerciales y finalmente recaló en el periodismo, que fue la actividad que le ofreció mayor estabilidad. Realizó primero labores de corresponsal político y comercial de medios chilenos y luego ingresó a trabajar en la redacción del periódico El Correo Peruano, donde precisamente publicó sus primeros trabajos sobre materia histórica. Más adelante dirigió el periódico El Surriado, donde también publicó artículos históricos que luego aparecerían compilados. En efecto, entre 1847 y 1848 publicó su Floresta Española Peruana, que fue la compilación de un conjunto de artículos históricos aparecidos en los 2 periódicos antes mencionados. Inició su publicación con una compilación de hechos de la historia peruana,
cuyas explicaciones son más amplias a medida que se va acercando al final del tiempo virreinal. Raúl Porras Barrenechea le atribuye haber incluido extractos de la Gaceta de Lima, al igual que el texto de un manuscrito que relataba diversos hechos de la independencia, cuyo autor habría sido un español liberal que estuvo en los castillos del Callao junto con Rodil. En esos tiempos, como sabemos, la copia sin citar, lo que hoy llamamos el plagio, era algo, digamos, que todavía, digamos, no estaba claramente censurado, ¿no? Es decir, Pagador incorporó en sus publicaciones textos de diversas autorías, como lo hizo también Cortegana, como lo veremos después. También se sirvió de fuentes materiales como restos arqueológicos, reliquias e inscripciones que le sirvieron de fuente. Hay incluso testimonios que indican que Pagador huaqueaba a partir de su interés por el periodo prehispánico. Esa es una peculiaridad de Pagador, ¿no? Fue por lo menos el primer militar interesado específicamente en el Perú prehispánico. Por otro lado, en 1872 obtuvo apoyo estatal para la impresión de su Floresta Española Americana. En cuanto a las referencias a la independencia y a las primeras décadas de vida republicana del Perú, Basadre destaca en Pagador su visión positiva, es decir, frente a muchos autores que en el propio siglo XIX plantearon una visión muy pesimista de la historia republicana del Perú, Pagador tuvo una visión positiva. Basadre valora el hecho de que Pagador presentara las ventajas y los progresos suscitados luego de la independencia y que no se centrara solo en los elementos negativos. En concreto, sobre la etapa republicana, dice Basadre que, cito, Pagador tiene atisbos sobre historia económica y su versión es optimista, pues señala los progresos obtenidos en lo concerniente a la población, el comercio, los impuestos, la tolerancia religiosa, el aumento de escuelas y colegios, el desarrollo de los transportes y comunicaciones. Esto lo señala Basadre en sus famosos tomos de bases documentales para la historia de la República, ¿no? Y comentemos algo sobre el cuarto personaje antes de compararlos un poco. El caso de Juan Basilio Cortegana, autor de una historia del Perú en 13 tomos manuscritos, recién publicados el año pasado, aunque no completos, sino a partir de una selección, es un caso singular porque en su obra fue muy importante la información proveniente de sus propios recuerdos y experiencias personales en lo referido al tiempo de la independencia y a las primeras décadas republicanas. Su obra comprende desde los tiempos prehispánicos hasta los años posteriores a la independencia. El interés histórico original se manifiesta del octavo tomo en adelante por estar constituidos por los testimonios personales de lo vivido por el propio Cortegana desde los últimos tiempos del gobierno del virrey Abascal. Tal como lo han advertido Carmen Maqueboy, Marcel Velázquez y Juan Antonio Lang, lo que hizo Cortegana en buena parte de sus manuscritos fue ensamblar, entre comillas, es decir, tomar textos de otros autores, como el Inca Garcilaso, Marmontel, el padre Juan de Velasco, el español Torrente, el español García Camba, el general Miller, por medio de varias maneras, citando, condensando, parafraseando o copiando directamente, muchas veces sin señalar la proveniencia, en una práctica no infrecuente en esos tiempos y que poco a poco se iría censurando. Se ha afirmado que Cortegana desarrolló ese proyecto con la esperanza de recibir el apoyo del Estado para su publicación. No se dio ese apoyo en su momento, lo cual se ha atribuido, entre otras cosas, a lo que Apolonio Carrasco llama su introversión provinciana, ¿no? Lo cierto es que en la Lima de entonces se habló mucho de ese proyecto de Cortegana. Además, los 13 volúmenes tienen una agitada historia, ya que salieron del Perú como parte de la colección de Emilio Gutiérrez de Quintanilla, vendida por un hijo suyo a un librero de Buenos Aires. Luego fueron adquiridos por el general argentino Agustín P. Justo, quien logró formar una gran colección documental y bibliográfica. Tras la muerte de este militar y expresidente argentino, el Estado peruano logró adquirir la colección en 1945 para incorporarla a la Biblioteca Nacional, cuyo director, Jorge Basadre, lideró las difíciles gestiones a las que consideró una hazaña que contaron con el apoyo económico de diversas entidades. Así, los manuscritos de Cortegana regresaron al Perú. Afortunadamente, como ya señalamos, la obra de Cortegana acaba de ser publicada y podríamos decir que se trata de uno de los aportes académicos más importantes, si no el más importante, en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la independencia. Conversando con algunos colegas previamente, comentábamos cómo los 80 y tantos volúmenes de la colección documental de la independencia del Perú, obra además dirigida por el general del ejército peruano, Juan Mendoza Rodríguez, pues constituyó una obra espectacular como conmemoración del sesquicentenario. Lamentablemente en el bicentenario, pues los aportes han sido menores. La carrera militar de Cortegana no fue fácil,
Participó en diversos enfrentamientos entre caudillos en las décadas iniciales republicanas, sufriendo en ocasiones exilio y sanciones diversas. En 1841, al ser separado del ejército por razones políticas, dejó de modo definitivo la carrera militar. Se dedicó a la política, luchando porque su natal Celendín fuera elevada a la categoría de provincia, y sobre ella publicó un notable estudio estadístico, histórico, geográfico, físico y político, un estudio muy completo sobre la provincia de Celendín. En la vida civil tuvo iniciativas importantes como la fundación de una entidad que agrupó con fines de asistencia mutua a veteranos de las guerras de la independencia. Participó también en la creación de la Sociedad Fundadores de la Independencia y fue parlamentario entre 1868 y 1871. Quisiera hablar ahora, una vez presentados estos cuatro personajes, del impacto que estos militares-escritores tuvieron en su momento y después, y de su mérito, ¿no? Rastreando un poco algunas opiniones de la época sobre ellos. El más importante, como ya dijimos, fue Mendiburu, por su obra publicada, ¿no? Su diccionario es una obra de singular importancia, ya que con ese gran conjunto de biografías pensó sentar las bases para que se pudiera escribir una historia integral del Perú. No olvidemos que la biografía fue un género muy cultivado en el siglo XIX, a diferencia del XX. Podemos decir que el siglo XIX es un siglo biográfico y el siglo XX más bien es un siglo antibiográfico. Más bien hoy, en el XXI, y ya en las últimas décadas del XX se está recuperando el interés por la biografía, ¿no? Con el objetivo de estudiar el pasado de cada estado-nación en particular, para definir sus peculiaridades, los historiadores de entonces consideraban que las biografías o los trabajos monográficos eran partes aisladas de un gran edificio que se terminaría en el futuro. Para muchos de ellos, la narrativa detallada de los acontecimientos era fundamental, ya que al ir progresivamente completándose el relato de los hechos, se lograría plantear la historia en su significación global. Y de hecho, muchos de estos historiadores lo que dicen es que ellos están simplemente poniendo un ladrillo en el proyecto de construir el edificio de la historia del Perú, ¿no? No pretenden ellos hacer la historia en concreto. Mendiburu, por tanto, es el gran biógrafo en el siglo XIX. Y aquí quiero citar una frase de Ricardo Palma sobre Mendiburu. Dice Palma: la historia del Perú está aún por escribirse. Obreros de buena voluntad, entre los que sobresale el general Mendiburu, no han hecho sino acopiar materiales que serán en lo porvenir aprovechados por quienes hayan sido favorecidos por el cielo con facultades y perseverancia para emprender y conducir a término una obra monumental y digna de llevar por título Historia del Perú. Estas frases de Palma son de 1899. Incluso en 1899 se pensaba, no, todavía no se ha hecho la historia del Perú, hay que hacer la historia del Perú. Por otro lado, en la misma edición del periódico La Patria mencionada anteriormente, apareció una nota referente a la publicación del primer tomo del diccionario de Mendiburu, al cual se catalogaba de monumental. Cito esta nota del diario La Patria de la década de 1870. Explícase el que tan breve demos cuenta de lo que es la obra y aún nos atrevemos a recomendar su lectura. Primero, por versar sobre la historia de América, tema que nos interesa de la manera más viva, y segundo, porque desde sus primeras páginas descúbrese en quien es su autor elevado criterio histórico, espíritu de paciente investigación, templanza y dignidad en los juicios sobre los acontecimientos y los hombres, y dotes literarias muy aventajadas, que sorprenderán, estamos seguros, a cuantos por su superficialidad o dañina preocupación de partido suponen que la facultad de la acción, primera en la carrera de las armas, excluye por lo general la del pensamiento y su correcta expresión en la de las letras. O sea, esa nota periodística censura a quienes superficialmente creen que los militares, por ser hombres de acción, no son aptos para lo que es el pensamiento, ¿no? Y dice, el general Mendiburu es una muestra de que esa idea no es cierta. 2 años después, el año 1876, en el mismo periódico La Patria, el 22 de marzo, se vuelve a publicar una nota sobre la aparición del tomo segundo del diccionario de Mendiburu, y esa nota comienza señalando lo siguiente: tratar de enriquecer la bibliografía nacional por medio de la publicación de libros en el país o fuera de él, pero escritos por plumas peruanas, es ya un deseo patriótico que merece recomendarse. Escribir un libro que, aunque de mérito literario científico, no alcance el premio que era dado a esperar del público ilustrado, es algo que vale ya incomparablemente más. Pero escribirlo con general aplauso, con la aceptación de las personas más competentes y alcanzar el valioso y espontáneo apoyo de las entidades cuya posición social y cuyos antecedentes los elevan sobre el nivel de la generalidad, es obtener un verdadero y no común triunfo,
que en nuestras repúblicas sudamericanas tiene un valor inestimable. En efecto, los tomos del diccionario de Mendiburu fueron ponderados pues, muy positivamente en la opinión pública. Al año siguiente, en el periódico El Correo del Perú, aparecieron unas apreciaciones del ilustre intelectual chileno Diego Barros Arana, en las que elogiaba el diccionario de Mendiburu y el hecho de que fuera obra de una sola persona. Si bien decía que no había grandes descuidos ni omisiones importantes, criticaba el que Mendiburu hubiera redactado algunas biografías muy extensas y en cambio otras fueran muy breves con respecto a personajes importantes. Mendiburu respondió señalando que no hay archivos ni bibliotecas ordenadas donde ocurrir para muchísimos asuntos. En efecto, ese era un problema. El mérito de esos escritores fue grande también por este aspecto. El acceso a las fuentes era muy limitado. Y hablando de las fuentes, es claro que la preocupación por indicar las fuentes en las publicaciones apareció más notoriamente a medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XIX. Si bien no hubo un patrón claro que se pudiera advertir, sí se puede afirmar que el rigor en la indicación de las fuentes es más visible al final de la centuria. Es decir, si vemos los trabajos de los historiadores en las décadas finales del siglo XIX, podemos ver la mayor presencia de notas a pie de página, de listas bibliográficas, etc. Pero en los anteriores no tanto, ¿no? En la mayoría de autores del siglo XIX no solo se verifica la ausencia de referencias a fuentes, sino también frecuentes equivocaciones, frecuentes inexactitudes. Y Mendiburu no escapó a eso, obviamente. Uno de sus más duros críticos fue José de la Ribagüero y Osma. Pero claro, Ribagüero es el primer historiador académico, es posterior, ¿no? Ribagüero criticó como defecto grave de Mendiburu, acá dice Ribagüero, la imprecisión y vaguedad en la indicación de las fuentes, la completa inexactitud bibliográfica y, lo que es mucho más grave, expresó pocas veces en todo el diccionario la procedencia de los datos de sus biografías y transcribió con gran negligencia los títulos de los impresos que citaba. O sea, es una crítica realmente demoledora desde la perspectiva académica de Ribagüero, obviamente, estamos hablando de otra época, ¿no? Otro duro crítico de Mendiburu fue José Toribio Polo, quien censuró que diera a conocer documentos previamente publicados sin referir quiénes lo hicieron. Incluso menciona obras de las cuales Mendiburu tomó información sin citarlas. En su crítica a Mendiburu, Polo se refiere a la importancia de las citas fieles y escrupulosas, y porque en esto, dice, reposa la autoridad del historiador y del crítico, que adquieren por tal medio títulos duraderos e irrecusables para ser creídos. Pero claro, Polo es más joven que Mendiburu. Polo pertenece a una generación posterior y Polo ya es un historiador que, digamos, es mucho más metódico, ¿no? Por eso hay que entender a Mendiburu en su contexto. Tanto Polo como Ribagüero fueron estudiosos posteriores, mucho más preocupados por el rigor académico. El propio Ribagüero fue el padre de la historia académica en nuestro país, con su célebre tesis doctoral, La historia en el Perú, sustentada en 1910 en la Universidad de San Marcos. Pasemos a Odriozola. Manuel de Odriozola realizó una muy laboriosa obra de recopilación de fuentes, como ya hemos señalado. Basadre se refirió a su mérito, ya que Odriozola tuvo que afrontar diversos obstáculos personales y ambientales, ante los cuales se impuso su constancia, su paciencia y su buena voluntad. Odriozola padeció dificultades especialmente graves, tanto económicas como de salud, luego de la guerra con Chile. Logró sobrevivir vendiendo su biblioteca personal y habitando un ambiente de la Biblioteca Nacional, que tuvo que abandonar en 1888 para que allí se instalase la recién creada Sociedad Geográfica de Lima. Es decir, la situación personal, económica de Odriozola era realmente muy dramática, y él había sido director de la Biblioteca Nacional, ¿no? El diario La Patria, en 1875, publicó una nota sobre la colección de documentos de Odriozola, señalando: cada día adquiere mayor mérito e importancia histórica la citada colección, en la cual se van restaurando poco a poco documentos políticos y trabajos científicos y literarios, de cuya consulta sacarán muy provechosos resultados los hombres de estudio. De Odriozola se criticó también después su falta de sistema, su falta de rigor metodológico en muchos casos, el hecho de que hubiera errores en las transcripciones, pero el gran mérito es que pudo salvar el tenor de muchos documentos que de otra manera nosotros no conoceríamos ahora, considerando los problemas que hubo en el siglo XX por, entre otras cosas, el incendio en la Biblioteca Nacional en 1943, etcétera, ¿no? Es decir, sin la labor de estos militares historiadores, pues, como Mendiburu y Odriozola sobre todo, muchos documentos no se conocerían. Debo destacar que estos militares historiadores estuvieron muy integrados en el ambiente intelectual limeño. Esto es algo bien importante. No eran militares que estaban en su gabinete ahí copiando documentos, estaban integrados en la vida intelectual.
Es decir, no se trató de personajes que desarrollaran sus tareas aisladamente, sino que constan sus vinculaciones con muchos intelectuales. Por ejemplo, Odriozola y Pagador formaron parte del círculo intelectual que se formó en la Biblioteca Nacional en torno a la figura de Francisco de Paula González Vigil, cuando éste dirigía la institución. Pagador, por su parte, durante su estancia en Chile, había participado de la tertulia que se desarrollaba en torno a Andrés Bello. Posteriormente, cuando Odriozola pasó a dirigir la Biblioteca Nacional, hacia 1877, se formó en torno suyo una tertulia en la que se reunían, cito, un grupo de personas ilustradas y que amaban la historia nacional, entre los que se contaba también Manuel de Mendiburu. De esa tertulia escribió también Ricardo Palma, y además relató que un día el general Mendiburu llevó a esa tertulia al ministro de Gran Bretaña, o sea, el embajador de Gran Bretaña, Spencer St. John, quien estaba muy interesado en ver 2 libros ingleses que eran rarezas bibliográficas y que Odriozola guardaba en un cajón bajo llave, ¿no? Entonces, estaban, repito, estos militares, historiadores muy integrados en la vida intelectual. Quisiera también hacer algunas reflexiones sobre las motivaciones que llevaron a estos personajes a escribir o a copiar documentos o a publicar documentos. Uno de los propósitos, compartido por muchos de quienes escribieron sobre historia en el siglo XIX, fueran o no militares, era el de ofrecer materiales para contribuir a que se escribiera una historia integral del Perú, lo que dije antes, ¿no? O sea, contribuir a que fuera posible en el futuro escribir una historia integral del Perú. Otra motivación, muy evidente en el caso de Cortegana, por ejemplo, fue la de defender los méritos militares y patrióticos de los autores en las guerras de la independencia, o sea, los méritos de estos militares, escritores que habían sido combatientes en la guerra de la independencia, ¿no? Y otro propósito muy notorio fue el de insistir en la idea de que la independencia fue lograda por los peruanos. Esa es otra obsesión, digamos, de muchos de ellos, ¿no? El insistir en que la independencia fue lograda porque los peruanos quisieron la independencia, ¿no? En fin. Sobre el primer motivo, la primera motivación, el afán por que se escribiera una completa historia del Perú, estos escritores fueron conscientes de que su papel se limitaba, como dije antes, a ofrecer información y testimonios para que otros escritores posteriormente elaboraran esa historia general como el patriotismo lo demandaba. A pesar de su mayoritaria condición de aficionados, quienes escribieron sobre historia en el siglo XIX no se quedaron solo en la mera curiosidad erudita o en la elaboración de relatos, sino que además y en conjunto perfilaron imágenes históricas con el objetivo de enaltecer la nacionalidad peruana. Un caso claro es el de Cortegana, quien dedicó su obra a la nación peruana, o sea, la dedicatoria dedica la obra a la nación peruana, y afirmó de sí mismo que era, cito, uno de sus más leales y más decididos hijos, que siempre ha trabajado y trabaja por vuestro engrandecimiento y felicidad. O sea, se dirige a la nación peruana en la dedicatoria. En ese sentido, criticaba lo que él llamaba confusos historiadores pasados, que brindaban información, pero no de manera sistemática, ni ofreciendo un panorama completo del pasado peruano. Recuerdo que Cortegana escribió 13 volúmenes manuscritos con una pretendiendo ser una historia general del Perú, ¿no? Podríamos aquí intuir un reclamo hacia una historia que fuera más allá de la mera narración. Además, Cortegana dijo explícitamente que quería ser uno de los primeros autores en escribir una historia del Perú, ya que el país, dijo él, carecía de ella. La defensa de los méritos militares y patrióticos de los autores. Como veterano de las guerras de la independencia, Cortegana quiso reivindicar su propia actuación en esos tiempos y la de otros compañeros suyos, y junto con ello resaltar el mérito de los peruanos en el logro de la independencia. Igualmente, al poner de relieve los servicios de los combatientes patriotas, Cortegana buscaba con ello que recibieran del Estado la justa recompensa económica debida a sus méritos. Félix de Negri ha hecho notar que fue frecuente entre estos escritores la defensa de su propia fama y buen nombre. Es más, en el caso de Cortegana, él incluye en su obra una relación de combatientes en las batallas de Junín y Ayacucho que había sido publicada en el diario El Peruano. Es evidente el propósito de defender su prestigio, pero también su derecho a ser gratificados por el Estado. El propio Cortegana, ya en los años finales de su vida y como diputado por Serendín, se quejó en el Congreso de que muchos de los combatientes, estamos hablando de fines de la década de 1860, se quejó 40 años después de la independencia, de que muchos de los combatientes estuvieran sufriendo estrecheces económicas, ¿no? Muchos de los sobrevivientes estuvieran sufriendo estrecheces económicas. Afirmó que luego del triunfo patriota no exigieron nada y que lo único que se les dio fue una tira de papel, o sea, un diploma, un reconocimiento simbólico, ¿no?
Y el tercer tema, la independencia como obra de los peruanos. Como sabemos, este tema es un tema de gran polémica entre los historiadores, ¿no? Y el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena, en su libro sobre la Revolución de la Independencia del Perú, publicado en 1860, fue uno de los primeros y además fue muy enfático al negar las versiones según las cuales la independencia habría sido un fenómeno fundamentalmente impulsado desde fuera del Perú, ¿no? Pero años antes que Vicuña Maquena, ya Cortegana había destacado la crucial importancia de la acción de los peruanos en la guerra de la independencia. Sin embargo, la idea de la falta de entusiasmo peruano por la independencia persistió en otros autores, como fue el caso, por ejemplo, de Nemesio Vargas, el padre del padre Rubén Vargas Ugarte, ¿no? Esto es lo que algunos han denominado el carácter excepcional de la independencia peruana y que llevó a diversos autores a intentar explicar por qué su logro fue más tardío que en otros territorios americanos y por qué fue importante la participación de militares colombianos, argentinos o chilenos. Los argumentos invocados fueron el de la presencia en el Perú de los mayores contingentes militares realistas, el de la complejidad que presentaban los diversos sectores sociales peruanos, con posiciones distintas frente a la independencia. Incluso en los textos escolares de historia del siglo XIX, en los más frecuentes, aparecieron con más frecuencia a partir de la década de 1860 sobre todo, se brindaron esas explicaciones que resultaron algo ambiguas en lo referido a la participación popular en la independencia. Al mismo tiempo, sin embargo, fueron numerosos los testimonios aparecidos a lo largo del siglo XIX, sobre todo en periódicos, enalteciendo el aporte de los peruanos en la lucha por la independencia. Esto es interesante porque la polémica sobre la supuesta independencia concedida que se da en torno al sesquicentenario de la independencia, bueno, esas discusiones ya se dieron en el siglo XIX y ya en el siglo XIX hubo gente que escribía en los periódicos diciendo no, los peruanos no quisieron la independencia, tuvieron que venir los extranjeros, y otros que decían no, los peruanos sí la quisimos, etc., ¿no? Bueno, y esto aparece, repito, en muchos periódicos. Juan Basilio Cortegana, como militar que participó en las guerras de la independencia, se propuso, entre otras cosas, poner de relieve su actuación y la de otros peruanos en la gesta emancipadora. Por ejemplo, Cortegana criticó a Bolívar por haber atribuido en la proclama posterior a Ayacucho el mérito a las fuerzas colombianas, ¿no? Eso Cortegana no se lo perdona a Bolívar, ¿no? El mérito no era de las fuerzas colombianas. Mariano Pagador, por su parte, buscó defender la importancia de la participación peruana en las guerras de la independencia y también destacar los logros del Perú republicano. En los periódicos del 19 hay muchos textos, incluso algunos anónimos en los periódicos, ¿no? Donde, firmados por un combatiente, un veterano, donde se da testimonio de cómo en efecto muchos peruanos pues, lucharon por la independencia, ¿no? Lo cual no quita que la independencia hubiera sido, como ahora ya la mayor parte de historiadores plantea, una guerra civil. No fue una guerra del Perú contra España, fue en buena medida una guerra entre mexicanos, una guerra entre peruanos, ¿no? En definitiva, y ya para ir concluyendo, el patriotismo era el común denominador de estas motivaciones. O sea, todas estas motivaciones tenían como común denominador el patriotismo. El año 1875, Trinidad Manuel Pérez, que es otro escritor de historia que dirigía un periódico muy importante, El Correo del Perú, Trinidad Manuel Pérez elogiaba la voluntad y el patriotismo de una serie de autores que habían, dice él, enriquecido y honrado la historia patria a través de sus publicaciones, dando a conocer fuentes antiguas y narrando el pasado peruano, dice él, sin más recursos que los privados y el estudio severo de la verdad. Y en ese sentido citaba, entre otros, a Pagador, a Odriozola y a Mendiburu. Y un año antes, otro historiador importante, Eugenio Larrabiur y Unanue, había escrito que Mendiburu, Odriozola y Pagador, entre otros autores, dice Larrabiur, merecen la gratitud nacional. Es decir, estos escritores militares fueron muy destacados, fueron muy apreciados. En periódicos y revistas salían con frecuencia referencias a quienes escribían sobre historia, como la siguiente nota en el periódico La Patria, en elogio de Odriozola y Pagador. Esta nota es del 24 de octubre de 1874. Dice así: compilador estimabilísimo al par que constante es el señor coronel Odriozola. El de igual grado en la milicia, señor Pagador, está refundiendo en el cuerpo de una sola obra, cuyo acometimiento no más es un mérito para su autor y una gloria para el Perú, las historias por secciones y por épocas que los españoles y americanos han escrito de nuestras edades precristianas, de la conquista, el laborioso coloniaje y a la postre de la lucha y los albores de nuestra independencia, ¿no? O sea, estos personajes, repito, fueron muy valorados. En suma, y para terminar, con esta presentación he querido simplemente plantear unas notas, unas ideas generales, ¿no?
y poner de relieve la importancia de estos 4 oficiales del ejército peruano del siglo XIX, con quienes además los historiadores de hoy tenemos una deuda, ya que recogieron información y documentos que, de otro modo y en algunos casos, pudieron no haberse conocido. Digo esto porque a lo largo del siglo XX el patrimonio documental y bibliográfico peruano ha padecido graves pérdidas. Así, sus esfuerzos de investigación y de publicación de documentos contribuyeron al mantenimiento de nuestra memoria colectiva. Muchas gracias. Señor presidente, continuando con la estructura del programa, corresponde la apertura del debate. Con la venia de la distinguida concurrencia, permítame expresar unas primeras palabras en ocasión del trabajo presentado por el doctor José Demetrio de la Fuente Bruno. Mis primeras palabras son para expresar las felicitaciones por un vasto, estudioso y laborioso trabajo que nos ha presentado el doctor de la Fuente en relación a 4 militares e historiadores del siglo XIX, seleccionados de un conjunto, como muy bien han manifestado, de muchos más, decenas más de hombres que no solamente estuvieron en los campos de batalla del siglo XIX, sino también estuvieron presentes con la pluma. Este trabajo nos hace entender de que estamos ante un nuevo capítulo en la historia del siglo XIX. El historiador Jorge Basadre nos indica pues que con la independencia surge también el capítulo del caudillismo militar, enfrentado con el parlamentarismo utópico. Diría yo que al lado también de ese caudillismo militar hubo hombres de pluma que a la vez escribieron y que tuvieron una motivación que hasta hoy está pendiente de reconocimiento, como bien se ha expresado. Inclusive nos ha traído a 4 personajes militares, efectivamente el general Manuel de Mendiburu y Monet, un hombre ineludible para cualquier historiador nacional e internacional que quiera aprender sobre la historia del Perú y de América. Podríamos extender a Manuel de Mendiburu como un historiador de América también, porque su diccionario histórico biográfico es requerido por aquel que quiera estudiar la historia del continente. Y fue un hombre en el campo de batalla, como muy bien también se ha mencionado, criticado también, como son también en el campo de batalla, en el campo político también las críticas a los militares. Y eso definitivamente da también a las respuestas, de las réplicas que ocasionó Mendiburu. Enhorabuena, nos ha planteado esas vicisitudes que tuvo también Mendiburu a lo largo de su época y que fue monumental. O sea, la obra de Mendiburu es monumental, definitivamente, ineludible de que alguien no lo pueda tomar bajo ese punto de vista. Nos ha hablado también del coronel Pagador y del coronel Manuel de Odriozola. En la historiografía peruana muchas veces a ellos se les cita solamente como Odriozola, la colección Odriozola. Pero es el coronel Manuel de Odriozola, hombre que estuvo también en el campo de batalla. Entonces aquí hay un rescate también de la memoria de estas personas que escribieron pensando hacer una historia del Perú integral, como muy bien nos ha indicado. No fue un aspecto o unos trabajos metodológicamente hablando bajo el escrutinio de la época actual o de fines del siglo XIX, donde ya empieza ya la historiografía o la historia a ser escrita con más metodología, ¿no? Como nos ha referido José Rivera Bueno, Ioma y otros más. Y sin embargo escribieron, o sea, se atrevieron a escribir la historia y a la vez a través de la historia hacer una demanda de qué es lo que se necesita en ese Perú de entonces, recién forjado, un Perú muy difícil del siglo XIX con tantos problemas para la formación de la República, ¿no? Y ese Perú de las luchas caudillescas, como mencioné, que lo escribió y lo dijo Jorge Basadre muy bien. Además, el hablar del teniente coronel Basilio Cortejana es hablar pues de un hombre que fue integrante de la Legión Peruana de la Guardia.
estuvo presente en la primera y segunda campaña de puertos intermedios, estuvo presente en Junín y Ayacucho. Con esa experiencia de combate en el campo de las armas, es que reclama Basilio Cortejana por una historia nacional. Y lo dice así, efectivamente también, como muchos de la época que reclaman, ¿no?, que se debe dar reconocimientos. Porque también lo dice el doctor Agustín de la Puente, el padre, la independencia fue una revolución también. Jorge Basadre dice que fue una promesa de independencia, porque se abrió un nuevo espacio, definitivamente, para peruanos que querían optar por un futuro mejor. Un futuro mejor era eso, en esa época, tener puestos, tener reconocimientos pecuniarios también. Y vemos que hasta se repiten algunas circunstancias de que aquellos que pelearon en ese siglo XIX post-independencia tuvieron también vicisitudes y penurias décadas después. Estamos en el siglo XXI y también apreciamos muchas circunstancias similares, ¿no? La historia nos da esas vueltas. Entonces, al presentarnos la historia del teniente coronel Juan Basilio Cortejana, nos presenta pues a un hombre que escribe con esas ansias de reconocimiento, con esas ansias de que se reconozca la participación de los peruanos. ¿Qué tan pronto, no, dio las grandes líneas maestras para que se supere ese ya debate de una independencia concedida, que definitivamente la historiografía y los grandes historiadores del siglo XX, de la segunda mitad e inicio del siglo XXI, ya lo han dejado muy bien en claro? Y la participación peruana fue ineludible y fue imprescindible. No deseo extender más mis comentarios, pero mis apreciaciones van en el sentido de valorar, felicitar y agradecer el trabajo tan enjundioso que nos ha presentado el doctor José Demetrio de la Puente Brunque, y considero pues de que el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se está viendo definitivamente honrado, enaltecido y sumado exponencialmente con tan brillante historiador. Muchas gracias. Se invita a los numerarios presentes a manifestarse con respecto a la exposición del doctor José Demetrio de la Puente Brunque. Buenas tardes con todos. Me siento muy honrado, la verdad, de que mi institución, yo la considero parte mía por los años que llevo en el Consejo Directivo, se vea engalanado con la participación y la exposición del destacado historiador José de la Puente Brunque. Creo que la exposición que él ha hecho ha sido magnífica, nos ha ejemplificado muy bien el problema que ha habido en torno a algunos específicos casos de militares que han abordado la historia del siglo XIX y cómo la historiografía de nuestros tiempos debe rescatar su aporte. Cómo, digamos, en esa etapa en que había este fenómeno del caudillismo y toda esta anarquía, había hombres realmente de valía que podían emular, ¿no?, las grandes dotes de nuestro país, las grandes riquezas, ¿no?, realmente lo más importante que podía darnos nuestra cultura a través de sus estudios, que realmente son un ejemplo para las generaciones venideras. Él ha ahondado tanto en el tema que nos ha abordado también aquello que fue la metodología de ellos. Hay que entender que en estos intelectuales, de manera incipiente, todavía empezaba a darse este fenómeno historiográfico, pero era un fenómeno en ebullición, un fenómeno que evidentemente iba acompañado de un problema, como mencioné minutos antes, acompañado del caudillaje y también de este problema de las sucesiones de gobiernos militares que se hacían uno tras otro. Finalmente la República llegaría a una, entre comillas, aparente armonía después de la guerra con Chile, pero esto, a la vez que este trabajo de estos grandes destacados historiadores militares, vendría después seguido por lo que son las grandes corrientes generacionales de la historiografía.
por lo que creo que el doctor de la Puente ha abordado esa parte, esa semilla inicial de nuestra historia, que creo que es un gran aporte para nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. El poder estudiar justamente el inicio de los aportes historiográficos, el inicio de lo que fue el trabajo de los grandes historiadores del siglo XX. A veces nos pasamos mucho tiempo estudiando a los grandes historiadores de nuestra época y nos olvidamos que todo tuvo un inicio, que hubo un ambiente de bruma al principio, pero que la iniciativa de personajes que estuvieron dispuestos a dar todo por la patria y dejar un aporte intelectual en una época en que todavía las corrientes científicas no estaban del todo desarrolladas, la corriente positivista en el 19 no permitía realmente este análisis historiográfico profundo que hubo después, pero vemos cómo el doctor de la Puente, con su capacidad historiográfica, ha podido mostrarnos cómo en estos historiadores sí había ese potencial para poder analizar los problemas de una manera profunda y amplia. De tal manera que aplaudo su incorporación al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Creo que su aporte va a ser importantísimo para nuestra institución y lo felicito a su vez por su destacado trabajo en pro de la historia y por nuestra patria. Me muestro totalmente halagado y a la vez emocionado de que nos esté acompañando y me parece que su incorporación es a todas luces merecida y va a ser realmente un aporte para nuestra institución, por lo que solo me queda decirle bienvenido, doctor de la Puente. Muchas gracias. Juan San Martín. Muy buenas tardes, doctor. Creo que la exposición del doctor José de la Puente ha sido sobresaliente. Nos ha dado detalles acerca del aporte intelectual y de letras de militares peruanos que quizás son muy conocidos dentro de los estudios militares que se hacen en la institución de estas tres aquí en Perú, pero que no son tan conocidos como escritores, ¿no? Hacía muy bien el doctor de la Puente en decir que es tan valiosa la aportación de muchos militares peruanos como Ortegana, Venezuela y otros que son fuente primaria importante para la investigación histórica, ¿no? Y por tal motivo, por ejemplo, una buena selección de la obra que ha sido publicada recientemente ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros como Centro de Estudios Históricos Militares de Perú tener toda la Puente como miembro de número, porque sus aportes van a aumentar el caudal de conocimiento de todos nosotros. Y por eso yo estoy de la opinión de aprobar y recibir al doctor de la Puente dentro del miembro de número, como miembro de número de la institución. Gracias. Doctor Cacciones. Mis comentarios vienen desde algunos años pasado. Llegué a conocer al doctor de la Puente cuando él fue director del Instituto Río Abuelo, de lo cual tres de nosotros somos miembros. Hasta que hemos compartido una mesa juntos en la Casa de la Literatura Peruana. Todas sus investigaciones, como hemos escuchado esta noche, son muy lúcidas, muy profundas, muy precisas y bien investigadas. Tenemos buenos investigadores y historiadores con menos de número acá, y sería un honor de añadir José de la Puente Bruque entre nuestras filas. Felicitaciones, José. Ingeniero Díaz. Felicitar el trabajo de la Puente. Encuentro muy bien escogido y seleccionado los casos, sobre todo que nos muestra a nosotros, a todos los miembros
Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, la valía de los hombres peruanos, y en este caso militares. Entonces eso es muy rico, y muy rico. Ya me ha interesado mucho la parte de que las investigaciones puestas en los periódicos es fuente rica de la historia. Entonces, como muy bien ha mencionado el doctor Lumen, miembro del número también de nuestra institución, todo su trabajo lo felicito y nos honra tenerlo dentro de la institución. De votos a favor, presidente, y bienvenido y sean muchos más sus aportes e investigaciones que enriquezcan la historia del Perú. Para mí es un honor dirigir la palabra como el más viejo de la nueva generación de historiadores militares. Hace 50 años fui por primera vez estaba investigando cuando estaba el general Carrillo, el presidente, y como teniente de la Comisión Permanente de Historia conocí a su señor padre. Y porque reunimos a todos los historiadores de renombre y aprendimos de ellos. Y me acuerdo mucho un comentario de su padre que dice que el Perú no prevé los problemas. Cuando ya estamos ahorcados, ya recién reaccionamos lo que dijo su padre hasta ahora. Quisiera decirle que cuando uno estudia la historia, ve en la sociedad la evolución del hombre, el afán del hombre de hacer tribu, de hacer clan, de hacer país, de hacer estado, y este rumbo que hace el hombre hace que tenga dos cosas, o la paz o la guerra. Y cuando llegamos al conflicto, nos enganchamos, la palabra un poco última, nos enganchamos con la historia militar. Y ahí vemos la valía de esa sociedad ante una amenaza, ante un riesgo. Entonces la historia militar viene a explicar por qué se utilizaba ese hombre como soldado, por qué se fue a una batalla, por qué en ese momento pudimos afrontar esa guerra, pudimos, como en la independencia, tener armas, tener forraje, tener víveres, y más que todo el hombre que hace frente a esa amenaza. Yo felicito su ponencia, doctor, amigos de su familia, y creo que usted bienvenido. Gracias. En mi condición de numerario del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, también felicito y me sumo a las expresiones de quienes hicieron uso de la palabra. Hace más de 30 años me acerqué a la lectura de trabajos interesantísimos y cargados de un sabor académico como el que publicaba José Demetrio de la Puente Brunque en la revista Histórica, en el boletín del Instituto Riobagüero, en la revista institucional del Archivo General de la Nación y en otras publicaciones donde su aporte de manera permanente nos hace conocer con rigurosidad científica el pasado peruano. Hemos compartido algunos momentos como cuando en 1991, al aproximarse el quinto centenario de la llegada de los europeos a las Américas, estuvimos en Ayacucho. El monseñor Cipriani organizó un coloquio con participación de investigadores del pasado peruano en la ciudad de Ayacucho, cuando la violencia política estaba todavía con mucha fuerza. Y ahí estuvimos, José de la Puente, su esposa, Augusta María Aljovín de Lozada,
yo por el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y ahí, donde también estuvo el padre Nieto, donde también estuvo el historiador Franklin Pease y otros intelectuales asociados a la historia, pudimos conocer en su exposición esa valía de un numerario de la Academia Nacional de la Historia y de otras instituciones académicas que ahora se incorpora como miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Yo también digo, bienvenido, doctor José Demetrio de la Puente Brunque. A continuación, se procederá a la incorporación de miembros de número. Se ha programado la incorporación de 2. El 4 de diciembre hubo una asamblea de número en la que se incorporó a uno de los aquí presentes, y para esto vamos a dar lectura a la resolución correspondiente. Resolución número 203, Lima, 12 de diciembre del 2023. Visto lo estipulado en el capítulo 2 de los miembros, artículo 13 y 14 del Estatuto General del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, que a la letra dice: son miembros de número aquellas personas que, siendo miembros del centro, hayan contribuido de modo sobresaliente con su trabajo de investigación o crítica y o a la divulgación y enseñanza de la historia. Su número no excederá de 50, de los cuales 30 corresponden al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y los 20 restantes serán civiles. Para ser candidato a miembro de número se requiere ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 3 años de miembro del centro de estudio, ser propuesto por miembro de número ante el Consejo Directivo, acompañando el respectivo currículo vitae documentado, ser inscrito por el Consejo Directivo en el cuadro de candidatos a miembros de número, presentar un trabajo de investigación histórica inédita para someterla a la consideración y aprobación del Comité de Número. Considerando que es deber del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú dar cumplimiento a lo estipulado en su estatuto, en estricta observancia de los artículos 13 y 14, así como a lo acordado en la Asamblea de número 43 del 4 de diciembre del año 2023, en la cual se aprobó reconocer como asociado de número al distinguido señor coronel ejército peruano Julio Casareto Bardales, conforme a los requisitos estatutarios vigentes. Se resuelve reconocer oficialmente como miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú al señor coronel ejército peruano Julio Casareto Bardales, haciéndole entrega de las distinciones que lo acreditan como tal, de conformidad a su estatuto, aprobado con Decreto Supremo número 04 del 4 de febrero del 2004. Regístrese, comuníquese y archívese. Juan Urbano Revilla, general de brigada, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Invitamos al coronel Julio Casareto Bardales a recibir las credenciales correspondientes. Señor coronel del Ejército del Perú, Julio Casareto Bardales, para el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú constituye motivo de suma honra incorporar a usted como miembro del número de nuestra institución, felicitándolo nuevamente por el valioso trabajo presentado ante el Comité de Número respecto a las reflexiones históricas sobre los procesos de adquisiciones de tanques LPT en el Ejército del Perú, en el cual pudimos conocer a cabalidad el proceso de las adquisiciones de armamento durante el siglo XX, las mejores y muy valiosas realizadas a nivel de las Fuerzas Armadas, que permitieron las gloriosas victorias de la campaña militar de 1941.
continuación, y teniendo en cuenta el acuerdo tomado en esta asamblea de números, daré lectura a la resolución número 214, Lima, 12 de diciembre del 2023. Visto lo estipulado en el capítulo segundo de los miembros, artículo 13º y 14º del Estatuto General del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, que a la letra dice: son miembros de número aquellas personas que, siendo miembros del centro, hayan contribuido de modo sobresaliente con sus trabajos de investigación o crítica y o a la divulgación y enseñanza de la historia. Su número no excederá de 50, de los cuales 30 corresponden al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y los 20 restantes serán civiles. Para ser candidato a miembro de número se requiere ser peruano de nacimiento, ser propuesto por miembro de número ante el Consejo Directivo acompañando el respectivo currículum vitae, ser inscrito por el Consejo Directivo en el cuadro de candidatos a miembros de número, presentar un trabajo de investigación histórica inédita para someterlo a su consideración y aprobación del Comité de Número. Considerando que es deber del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú dar cumplimiento a lo estipulado en su estatuto, en estricta observancia de los artículos 13º y 14º, así como a lo acordado en la Asamblea de número 44 del 12 de diciembre del año 2023, en que se aprobó reconocer como asociado de número al distinguido señor doctor José Demetrio Isidro Marco de la Puente Brunque, conforme a los requisitos estatutarios vigentes. Se resuelve reconocer oficialmente como miembro de número del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú al señor doctor José Demetrio Isidro Marco de la Puente Brunque, haciéndole entrega de las distinciones que lo acreditan como tal, de conformidad a su estatuto, aprobado con Decreto Supremo número 04 del 4 de febrero del 2004. Regístrese, comuníquese y archívese. Juan Urbano Revilla, General de Brigada, Presidente. Invitamos al doctor José de la Puente Brunque a recibir las credenciales correspondientes. Estimado doctor José Demetrio Isidro Marco de la Puente Brunque, el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú tiene la suma complacencia de incorporar a usted como miembro del número de nuestra institución, con la certeza de que seguirá usted contribuyendo con la profundidad de sus estudios históricos a favor de los intereses de esta institución, de la historia del Perú y su destino. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Adiós. Gracias. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del señor general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor doctor Richard Caccione Amendola, segundo vicepresidente del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor general de división Luis Alcántara Vallejo, vocal del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor contraalmirante don Fernando Grau Unlauf, vocal del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor doctor Ernesto Blume Rocha, vocal del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. Señor contraalmirante Juan Carlos Llosa Pasos, director de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra del Perú. Señor coronel José Luis Hurtado Terranova, director de la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Señores miembros del Consejo Directivo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú y membresía presente
en este evento académico. Señores miembros del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, personal militar y civil, distinguidos invitados del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y otras personalidades, damas y caballeros. La historia es la más útil de las ciencias. Es el libro universal en que cada uno, haciendo uso de su discernimiento, puede con seguridad encontrar la lección que le concierne. En ella ilustra al militar y al comerciante aplicado, prepara al hombre de Estado y manifiesta al filósofo los progresos del espíritu humano. En una palabra, vigoriza el juicio y ameniza el trato de todos los individuos de la sociedad. Apuntamientos inéditos del mariscal Agustín Gamarra en Historia del Perú Independiente de Mariano Felipe Pazoldán. El Centro de Estudios Históricos Militares del Perú se ve enaltecido por la presencia de tan distinguida concurrencia en ocasión de los actos de conmemoración de nuestro 79º aniversario institucional, lo que nos honra de sobremanera. En tal sentido, expreso el atento saludo y cordial bienvenida a esta sede central que nos reúne permanentemente en el propósito de dar relieve a los sucesos histórico-militares de la patria y a los hechos trascendentales de comunidades, hombres y mujeres que forjaron la independencia, más aún de aquellos que en el devenir de la República son muestra fehaciente de su inmolación por la defensa y soberanía nacional. Este magno auditorio se adorna con las figuras de libertadores, próceres, patricias, precursores, mártires y héroes nacionales que a lo largo del tiempo dieron cuotas de honor y sacrificio por la patria. Su espíritu nos anima en la inagotable tarea de investigar, escribir y divulgar los hechos de la historia militar y nacional del Perú. Esta institución surge a partir del 24 de mayo de 1944 ante la iniciativa del coronel del Ejército Manuel Bonilla Castro, a la que se sumaron el general Felipe de la Barra Ugarte, general Carlos de Lepiani y el general Óscar Torres, prominentes historiadores militares, lo que permitió la fundación del Centro de Estudios Históricos Militares, siendo reconocido oficialmente por Resolución Suprema 62 del 6 de diciembre de 1944, que se asume como su fecha institucional. Luego, por Decreto Ley número 11.216 de 2 de diciembre de 1949, fue declarado Institución Nacional con la denominación de Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, bajo los auspicios de los actuales Ministerios de Defensa e Interior, siendo la más antigua de su género en América. Constituye de esta manera el principal organismo llamado a informar y pronunciarse en aquellos asuntos que le sean sometidos por el Supremo Gobierno, así como por las instituciones públicas o privadas, especialmente en la imperiosa necesidad de velar por la auténtica difusión del pasado histórico de nuestra patria hacia la sociedad e instituciones castrenses. En su seno, considera como miembro de honor a las más altas autoridades del Estado, del sector defensa e interior, así como a las más excelsas personas de la nación. Además, está integrado por la calificada participación de miembros de número, historiadores civiles y militares, encargados de investigar y difundir la historia nacional y militar de nuestra patria. De ellos, hoy nos honramos con dos notables historiadores que se suman a esta membresía, así como acoge a miembros correspondientes, personas de uniforme y de civil, interesados en el conocimiento de nuestra historia, y aquellos que tienen al Perú en su primera línea de franco interés. La inclusión de estas personalidades en nuestra membresía prestigia en su más elevada expresión al centro y a la vez
permite que el esfuerzo de investigación histórica que desarrolla sea acogido en los altos niveles del Estado y la sociedad, para lograr ser considerados en la difusión y enseñanza de los valores históricos de la nación peruana. Es en esta conjunción de esfuerzos que el Centro de Estudios lleva adelante el propósito de difundir los hechos históricos y rendir justa memoria a hombres e instituciones que forjaron la patria soberana, ellos sobre la base de los estudios históricos con la objetividad para resaltar nuestros valores patrióticos que coadyuven a la formación de una sólida conciencia nacional del Perú, su pasado y su destino. Para el cumplimiento de los fines y propósitos, desde su creación, el Estado peruano le asignó al centro la responsabilidad de concentrar el patrimonio documental consistente en el Archivo Histórico Militar Nacional, cuyo acervo corresponde a los siglos XIX y XX respectivamente. Asimismo, tiene a su cargo la custodia del patrimonio monumental de la nación, constituido por el Panteón Nacional de los Próceres, erigido sobre el local de la antigua capilla del noviciado jesuita de San Antonio de Abad del siglo XVII, llamada posteriormente San Carlos, y que fuera inaugurado como santuario patriótico el 10 de diciembre de 1924, al cumplirse el primer centenario de las batallas de Junín y Ayacucho, donde reposan los restos de próceres y precursores de nuestra independencia, cenotafios de algunos de ellos y bustos de mártires e ideólogos, así como placas alegóricas a las gestas libertarias. Además, el Centro de Estudios custodia la cripta de los héroes de la guerra de 1879, santuario patriótico inaugurado en 1908, que recoge los restos de 308 defensores de dicha guerra, 30 de ellos en sarcófagos y 278 en nichos, además de placas murales donde aparecen los nombres de 265 participantes en la guerra con Chile, así como de las rabonas, estoicas mujeres de la guerra, y de los cabitos y niños héroes que lucharon en aquella infausta contienda. La sede central que ocupa nuestra institución es un monumento histórico. Tiene su origen en el edificio que fue diseñado con una estructura de acero por el arquitecto francés Fernando Gaillard para el pabellón del Perú en la Exposición Universal de París en 1900. Clausurada la exposición, el inmueble fue desmontado y conducido a Lima. Luego, en el año 1903, fue construido el actual edificio, manteniendo el diseño arquitectónico del pabellón peruano que se levantó en París. Desde el año 1962 es sede institucional del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. En el derrotero histórico de nuestra institución se encuentra registrado la inmensa labor de hombres de uniforme y de civil que nos antecedieron y a quienes debemos la mayor honra y gratitud. Personas de extraordinaria trayectoria profesional y cultores de la historia nacional. Ellos integraron y dieron prestigio al Centro de Estudios. Entonces, extendemos justo reconocimiento a los fundadores, a los sucesivos consejos directivos, compuestos por ilustres personalidades como el general Ernesto Montañez Barclós, doctor Jorge Basadre Groman, abogado Gerardo Arosemena Garland, general del Ejército Jorge Carril Arce, el reverendo padre Armando Nieto Vélez y el general Germán Jaman Carrillo, entre otros tantos distinguidos miembros de la institución, como la doctora María Rostorowski de Descanseco, el contramirante Federico Salmón de la Jara, doctor Gustavo Pon Muso, doctor Félix de Negri Luna, doctor Vicente Ugarte del Pino, el doctor Agustín de la Puente Candom, de quien hoy develaremos su cuadro de homenaje, así como insignes historiadores
que dieron su esfuerzo a esta institución, que pido me dispensen no agregar su mención, empero los tenemos presentes en nuestra gratitud, honra y ejemplo a seguir. En el presente año me cabe el honor de presidir el Consejo Directivo en el periodo 2023-2025, compuesto por dignos integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y distinguidos civiles, damas y caballeros, personas de experiencia y juventud, quienes asumimos la responsabilidad de conducir los destinos del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Es en el cumplimiento de nuestras finalidades que en el tiempo a nuestro cargo hemos desarrollado diversas actividades institucionales que es menester resumir, tales como firma de convenios interinstitucionales con la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, la Biblioteca General del Ejército, la Coordinadora Nacional para la Transformación de la Educación Peruana y la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad general de impulsar investigaciones históricas, desarrollo de eventos académicos, así como implementar los procesos de digitalización de los fondos documentales, entre otros asuntos de interés común. Además, están en curso los convenios con el Instituto Ribagüero y el Foro Militar Policial. En virtud a estos acuerdos, cabe resaltar nuestra participación en el desarrollo del primer diplomado de Historia Militar, conducido con la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, estudios superiores pioneros de esta naturaleza en la Academia Peruana. Además, se efectuaron simposios conjuntos con la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú, la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, la Escuela Superior de Guerra del Ejército y el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú del Ministerio de Cultura. Asimismo, se llevaron a cabo más de 30 conferencias y alocuciones por efemérides patrióticas de sucesos históricos de la vida nacional, correspondientes a la independencia y la defensa de la soberanía nacional, tales como de batallas durante la Guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, entre otros, dirigidas a la membresía institucional, público en general, así como centros educativos en Lima, Cusco y Piura. De igual modo, se realizaron sesiones solemnes y actos académicos por los principales hechos del bicentenario de la Independencia Nacional, referidos al sacrificio del mártir José Olaya Balandra, así como a las batallas de Torata y Moquegua y a la victoria de la batalla de Cepita de 1823, así como en homenaje a las instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, héroes y personajes de la historia nacional como el coronel Alfonso Ugarte y otros más. Muy en especial destaca el homenaje y evento académico en reconocimiento a la participación de la mujer a través de la historia del Perú, con particular relieve a las integrantes femeninas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como los actos en el mismo propósito efectuados con el Consejo Nacional de Mujeres del Perú en su centenario y la Mesa Redonda Panamericana de Mujeres de Lima en su 70º aniversario. Nuestra institución ha dado cabal acogida a más de 115 investigadores nacionales y extranjeros, cuyos resultados de los trabajos que emprenden incrementarán los estudios históricos a difundir por nuestra institución. Es más, en el presente año hemos recibido donaciones de colecciones emblemáticas, entre estas la historia del Perú del teniente coronel Juan Basilio Cortejana, por parte de la Biblioteca Nacional del Perú. También la nueva colección del Bicentenario por parte del Ministerio de Cultura, así como donaciones de valiosos textos históricos publicados por miembros de la institución. Nuestra gratitud por todo ello. Adicionalmente, hemos entregado publicaciones de artículos históricos en boletines institucionales trimestrales, revistas y periódicos de circulación nacional, en fechas conmemorativas,
así como se encuentra en edición las revistas institucionales del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, próximas a publicarse. Finalmente, es gratificante señalar que los santuarios patrióticos han recibido a visitantes nacionales y extranjeros, de tal forma que en los últimos 11 meses, la Cripta de los Héroes de la Guerra de 1879 acogió a 2.715 personas y el Panteón Nacional de los Próceres recibió 7.885 personas, entre estos un gran porcentaje de estudiantes de secundaria, además de instituciones castrenses, cívicas y patrióticas que en ceremonias públicas efectuadas en estos dos santuarios patrióticos rindieron homenaje a los héroes y próceres que allí se encuentran en sacro reposo eterno. Distinguida concurrencia, mediante este acto institucional les renuevo el agradecimiento del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú por vuestra acogida. Asimismo, presento el reconocimiento y gratitud a los dignos integrantes del Consejo Directivo, a la membresía, así como a todo el personal militar y civil de la institución, quienes con su responsabilidad, apoyo y compromiso hacen posible el día a día de nuestros quehaceres. De esta manera podemos afirmar que cumplimos el honroso encargo institucional y hacemos extensiva la invitación a todos los hombres y mujeres que llevamos al Perú apretado en el alma a sumar esfuerzos en aquella inagotable tarea de realzar el fulgurante lustre de nuestra historia militar y nacional, alentados de la consigna de nuestro lema institucional: con la espada y con la pluma. Muchas gracias. Seguidamente, con motivo del 79º aniversario de nuestra institución, se procederá al reconocimiento con la entrega de diplomas por las conferencias de miembros de número, miembros correspondientes y discursos de orden. Al doctor Richard Caccione Améndola. Con mucho aprecio, estimado doctor Richard Caccione Améndola, por su brillante conferencia sobre Lima a inicios de este año. Muchas gracias. Felicitaciones. Listo. Coronel Ejército Peruano Julio Casareto Bardales. Coronel Julio Casareto Bardales, constituye un motivo grato honor entregarle este diploma en reconocimiento a vuestras conferencias sobre la historia de la artillería del Perú y también las conferencias dictadas últimamente a nuestra institución en relación a Cáceres, el militar. Listo. Coronel Ejército Peruano Víctor Velázquez Pérez Salmón. El coronel don Víctor Velázquez Pérez Salmón, constituye un honor entregarle este diploma en reconocimiento a vuestra conferencia sobre la batalla de Tacna de 1880. Muchas gracias y felicitaciones, mi coronel. Contraalmirante Fernando Grau Unlau. Distinguido señor contraalmirante don Fernando Grau Unlau, constituye un honor entregar este diploma en reconocimiento a vuestra conferencia sobre la vida y obra de don Miguel Grau Seminario, su ilustre bisabuelo. Un honor. Gracias.
ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez. Distinguida ingeniera Rosario Isabel Díaz Ramírez, constituye un honor entregarle este diploma en reconocimiento a vuestra conferencia excelente dictada en memoria de Antonia Moreno de Cáceres. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Mayor Ejército Peruano Roberto Vivanco Burgos. Estimado Mayor Roberto Vivanco Burgos, constituye un motivo de suma complacencia entregar a usted este diploma en agradecimiento por vuestra conferencia y discurso de orden con motivo del bicentenario del sacrificio del mártir José Olaya Balán. Listo. Doctor Ernesto Jorge Blume Rocha. Doctor Ernesto Jorge Blume Rocha, constituye motivo de suma complacencia entregar a usted este diploma en reconocimiento a vuestras conferencias dictadas sobre la vida y obra de Jorge Basadre Groban, que fuera vicepresidente de esta institución. Muchas gracias. Señor historiador Juan San Martín Vázquez. Estimado historiador Juan San Martín Vázquez, constituye suma complacencia entregar este diploma por su valiosa contribución al impartir la conferencia sobre la batalla de Junín. Felicitaciones. Coronel Víctor Andrade Valverde. Apreciado Coronel Víctor Andrade Valverde, miembro de nuestra institución y defensor calificado de la patria, constituye un honor entregar a usted este diploma en reconocimiento a su permanente contribución a nuestra institución y su brillante conferencia disertada en ocasión de la batalla de Tarapacá. Gracias, señor. Listo. Distinguido doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, qué mejor presentación que hacerla de mi parte hacia su persona de entregar a usted este diploma con motivo de su valiosa contribución académica llevada a cabo en la presentación de conferencias con motivo de las batallas de Torata y Moquegua, así como conferencias por las batallas de la independencia impartidas en centros educativos y otras instituciones a nivel nacional. Finalmente, el señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, dará por clausurada la asamblea. Distinguida concurrencia, de esta manera, el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú ha cumplido el honroso encargo de nuestro decano del Comité de Números, señor general de brigada don Germán Haman Carrillo, para llevar adelante la presente asamblea de número de incorporación de nuevos miembros de número a la institución. Asimismo, como presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, también expreso
la grata complacencia de habernos acompañado durante los actos conmemorativos por el 79º del aniversario institucional del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, con lo cual declaro por clausurada la asamblea y este evento. Muchas gracias. Invitamos a los asistentes a concurrir a la biblioteca de nuestra institución para la develación del cuadro del doctor José Agustín de la Fuente Candamo, ex miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Acto seguido, procederemos a la develación del óleo del doctor José Agustín de la Fuente Brunque, de la Fuente Candamo, ex miembro de honor del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. A continuación, el señor general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente de la institución, dará las palabras de bienvenida. Distinguida concurrencia, damas y caballeros, en esta oportunidad el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú le da la más cordial bienvenida a este aposento, que es la biblioteca de nuestra institución. Este aposento fue inaugurado en el año de 1946, cuando todavía estaba en el local primigenio que quedaba en la calle de Cotabambas. Se inició con 1100 libros que fueron una donación del fundador de la institución, el coronel Manuel Bonilla, y de ahí empezó a crecer en cuanto a la magnitud de los libros que se encuentran en la biblioteca, para llegar a la actualidad a disponer de más de 20.000 ejemplares. Esta sala a la vez ha sido sede de muchos eventos académicos y también está engalanada por 46 óleos, imágenes representativas de los principales hombres que a través de la historia pensaron por el Perú, escribieron por el Perú y trabajaron por el Perú. Esta biblioteca lleva el nombre del general Manuel de Mendiburo y Bonet, que como ustedes pueden apreciar en la parte posterior, en esa ala central está el óleo que representa al general Manuel de Mendiburo, y a través de él se empiezan a desarrollar insignes hombres de letras y de historia, desde aquellos cronistas que escribieron sobre el Perú, como Pedro de Cieza de León, que él indicaba que escribía lo que veía y no lo que decía. Gomán Poma de Ayala, que a través de su crónica y buen gobierno y las ilustraciones podemos conocer ese tránsito de la vida colonial y ese imperio todavía incaico que subsistía. Podemos ver con esas imágenes y conocer lo que fue el Perú. Nuestro patrono, el Inca Garcilaso de la Vega, Chimpu Ogyo, también engalana esta galería, y a través de sus comentarios reales podemos pues conocer cómo fue la época del Incario. Insignes historiadores como Mariano Felipe Pazoldán, ya empezando a esquematizar la historia del Perú, como muy bien se ha mencionado también anteriormente. Historiadores extranjeros también, y nacionales, como Sir Clement Markham, el padre Rubén Vargas Ugarte. Tenemos también
Alexander von Humboldt, tenemos a Jorge Basadre, el historiador de la República, a Tomás Caivano, que escribió sobre la guerra con Chile. Tenemos en la otra ala a historiadores inclusive de talla nacional e internacional. Está el coronel Manuel de Odriozola allí, está también la parte superior Ricardo Palma. Tenemos en esta ala también otros historiadores insignes, ¿no? Podemos ver al gran Víctor Belaunde, Víctor Andrés Belaunde, con sus famosas obras, y dentro de ello acuñó el término de peruanidad. Es algo que todos llevamos en nosotros. El historiador Loman, el Raúl Porra Barrenechea y tantos otros ilustres historiadores que como punto en común de todos ellos podemos encontrar que recorrieron el Perú. Tenemos también arqueólogos como Max Ulle, María Rostorowski, recorrieron el Perú, lo vivieron, lo sintieron. Está José de la Riva Abuelo y Osma, que escribió Los paisajes peruanos, que estuvo sentado en el campo de Ayacucho meditando sobre cómo había sido esa batalla. Está Antonio Raimondi, que también escribió sobre el Perú, viendo las riquezas de nuestro país. Entonces, a esta galería de grandes hombres que tuvieron como hilo conductor el querer al Perú, el estudiarlo y el querer difundirlo, el día de hoy nos sentimos gratamente halagados en sumar el cuadro del doctor José Agustín de la Puente Cándamo, que fue miembro de número y también miembro de honor de la institución, nombrado en el año de 2001 miembro de honor, y en el año 2005 en esta sede, en este local, se celebró el centenario de la Academia Nacional de la Historia y a la vez el ducentenario del nacimiento del general Mendiburu, con lo cual se le dio el nombre a esta sala, y la mesa principal estuvo presidida por el general Hamann y también por el distinguido doctor José Agustín de la Puente Cándamo. Hoy sumamos su retrato con la seguridad que también sumará y servirá para todos nosotros como fuente de inspiración para seguir pues llevando al Perú apretado en el alma. Muchas gracias por estar aquí a este acto y continuaremos con los siguientes pasos para proceder a la develación. Muchas gracias. Acto seguido se procederá a la lectura de la hoja de vida del doctor José Agustín de la Puente Cándamo. Muchas gracias por la atención. El doctor José Agustín de la Puente Cándamo fue un destacado historiador, abogado, catedrático universitario y genealogista. Su aporte en la historia es inconmensurable. Nació en Lima el 22 de mayo de 1922. Fue hijo de José de la Puente La Begoya y Virginia Cándamo, egresado del Colegio de los Sagrados Corazones. Cursó estudios superiores en la Universidad Católica, donde obtuvo el grado de bachiller en Humanidades con la tesis Planes Monárquicos de San Martín, de bachiller en Derecho con Problemas Jurídicos de la Conquista de América y de doctor en Historia con el trabajo San Martín y el Perú, Planteamiento Doctrinario. Incorporado a la docencia en la Universidad Católica, estuvo ligado a dicha casa de estudios desde el año 1947 hasta el año 2015, ocupando cátedras referidas al proceso emancipador, además de ser decano de la Facultad de Letras y jefe del Departamento de Humanidades. También fue profesor de Historia del Perú de la Escuela Militar de Chorrillos. Estuvo vinculado al Instituto Ribagüero, del cual fue subdirector, director en 2 periodos y director emérito. Asimismo, fue presidente de la Academia Nacional de la Historia entre los años 1995 y 2008, integrante de la Academia Peruana de la Lengua, miembro de honor del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, miembro del Instituto San Martiniano del Perú, Instituto Peruano de Cultura Hispánica, Sociedad Peruana de Historia y a su vez del Consejo Permanente Premio Sauer Perú a la Creatividad Humana. Por sus aportes al conocimiento de la historia peruana,
se hizo merecedor de la encomienda de número de la Orden de Isabel la Católica otorgada por el gobierno español. Es autor de importantes investigaciones y volúmenes de recuperación documental de nuestro legado histórico. Destacan en su amplia bibliografía San Martín y el Perú, planteamiento doctrinario, Premio Nacional de Historia Inca Garcilaso de la Vega, la emancipación en sus textos, la causa de la emancipación del Perú, testimonios de la época precursora, notas sobre la causa de la independencia del Perú y biografías de Miguel Grau, Bartolomé Herrera, Piura en los tiempos de la emancipación, obra de gobierno y epistolario de San Martín, historia marítima del Perú, la independencia, Magdalena Vieja, recuerdos de una larga historia e independencia del Perú, entre otros importantes trabajos. A su vez, recibió el premio Sauer Perú a la creatividad humana el año 2007 y la Cruz Peruana de la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz el año 2010. El doctor José Agustín de la Puente Candamo es considerado el más destacado historiador de la independencia del Perú. Él está ya al lado de nuestro Señor desde el 5 de febrero del año 2020. Muchas gracias. A continuación se procederá a la revelación del cuadro. Se invita al señor general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y al señor doctor José Demetrio de la Puente Brunque, que estarán a cargo del plan. Damas y caballeros, de esta manera damos por terminado el evento y los invitamos a compartir un brindis de honor en el patio central. Les pido unos aplausos también, reconocimiento a las personas que custodian todo esto, que siempre son aquellas personas que están ahí en el día a día. La bibliotecóloga, la señora Ana María Rodríguez, que se encuentra aquí presente. El historiador Guillermo Sánchez, que es el señor Walter Wilca, que está ahí, siempre permanente, que escucha, está ya listo de escuchar. A todos aquellos que permitieron estar aquí presente en esta biblioteca y la razón de ser los libros que están ahí atrás. Bueno, muy grato, por favor, contar con todos ustedes.